mencionas que a mí se me hace importantísimo para ir aterrizando el tema de la posición de América Latina y en ella, por supuesto, la de México, donde normalmente estamos muy despegados, ¿no? Pero el tema de eh, cómo lo estamos manejando, o yo he escuchado realmente incluso a gente de nuestra izquierda oficial, ¿no? Manejando así como, bueno, ya eso ya fue, ya pasó, ya está, todo, espérame, a ver. No hay retiro del bloqueo y ni siquiera hay una declaración firme y sólida por parte de Estados Unidos. Yo creo que estamos muy cerca de pegarle al sentido real de las cosas desde la perspectiva norteamericana cuando mencionas pues todos estos escenarios a nivel global que están influyendo en que le quieran bajar un poquito de presión en la zona y con ello tal vez jugarle a romper un poco a recuperar en América Latina, pero no hay un retiro en el bloqueo y entonces América Latina junto con Cuba, yo creo que, y México aquí, retomando esas tradiciones tan interesantes de otros tiempos, sobre todo con el partidazo de regreso en el poder, se me haría como que pues no debería de ser tan complicado. Con el PAN podría ser mucho más complicado, pero con quienes están actualmente en el poder en México, pues debería de ser factible, ¿no? Decir, a ver, bueno, el bloqueo va como una demanda fundamental de la cual no se puede quitar el dedo del renglón y la cual no puede ser puesta a negociación en el sentido de a ver qué me das tú a cambio de que yo te quite el bloqueo, porque eso es criminal, es completamente criminal. Yo creo que que es hasta importante para el intercambio ahí, comercial, ¿no? México-Cuba. Ajá, y México cómo sí, entra pero ahí, hay un elemento importante. Meten una cuña poderosísima. Claro. Yo creo que aquí hay un cambio sustancial en la diplomacia norteamericana, porque indudablemente le apuestan a que con la flexibilidad de aceptar tarjetas de crédito desde el punto de vista bancario, comercial, financiero, pues van a tener de pechito, ¿verdad?, a los cubanos que con las pantallas LED, con una serie de aparatos de tecnología tan avanzada, pues van a caer redonditos, ¿verdad? Para la batalla ideológica, vamos a otro punto importante. Que sí. No es casual. Claro que sí. Están llegando tarde, mira, porque en materia de telecomunicaciones, SIM ya está ahí desde hace muchos años. ¿No? Y yo creo que le van a meter una cuña muy fuerte en esta simpatía, en esta, no sé, camaradería México-Cuba, con el asunto de los energéticos y sobre todo con las explotaciones del Golfo de México del gas natural. Sí. Creo que eso los Estados Unidos están jugando a sus propios intereses, claro, distanciando las relaciones México-Cuba por la pelea del gas natural, donde el mercado norteamericano, sobre todo el de Florida y el de Nueva Orleans, que no les interesó a los Estados Unidos, representaría más o menos $3,000 millones, ¿no? Y ahí, bueno, también la posición de la diplomacia mexicana totalmente empantanada y sin saber qué hacer, porque no está muy empantanada con sus propios problemas, ¿no? Como el asunto ayer en la Corte Internacional, ¿no? Que no hubo una propuesta seria mexicana. Como a la defensiva ahora y un poco el aprovechamiento de esta, a través de Cuba, de hacer una sana relación de los Estados Unidos con Venezuela, con Brasil, ¿no? Con Bolivia, que también exporta gas natural, y un total codazo a México, decir, pues ustedes ya no participan, ¿no? Si no viene una recomposición de nuestros propios procesos políticos y un fortalecimiento interno político, el desquebrajamiento de México en el concierto latinoamericano es más que evidente, ¿no? No quieren hacer negocios con nosotros y no participamos en mesas de negociaciones como está participando Argentina a través de su Papa, o Brasil, o Bolivia, tienen ahí acuerdos, ¿no? México está marginado de esas mesas. Por eso decíamos. Putin viajó a América Latina y recorrió un montón de países y México, bien, gracias, prefirieron no decir ni quiero ni invitar, que pudiera haber sido una posibilidad ahí. Por eso podemos señalar que, más bien ratificar, puntualizar que en política no hay casualidades, hay causalidades. Todo indica y que nuestro país no está jugando el papel que debiera jugar en las relaciones internacionales. De acuerdo. Su papel como el supuesto anteriormente llamado hermano mayor de Latinoamérica,
Durante está décadas la arrinconado. diplomacia mexicana evitó la invasión norteamericana a Cuba. Así es. Durante Así décadas. es. Creo que es lo rescatable de los regímenes del PRI, fue su política exterior. Porque está un poco separada de la política interior del PRI, por supuesto, Sí. pero ahora ni eso. Yo les decía hace unos días, digo, a mí me parece que también la posibilidad de que los Estados Unidos estén simpatizando con Cuba es porque en el concierto de equilibrios de represión, creo que se van a endurecer contra México y una cuña a favor de Cuba es de, bueno, tú no participes de la intervención hacia México vía una represión durísima norteamericana en nuestro país, porque estamos hablando de reconocerte un Y a bloque, Venezuela ¿no? también. Y a Venezuela, claro. Es parte del juego. Yo les decía, creo que la primera sensación que me quedó a mí de este acercamiento de desbloquear, ¿no? Por lo menos en términos de discurso, sería un endurecimiento también contra un escenario ya de guerra civil en este país. Y sabemos que los primeros que desembarcarían aquí serían ellos, los cubanos, venezolanos, ¿no? Argentinos, todos los hermanos latinoamericanos que simpatizan con nosotros en un eventual avasallamiento del Estado contra la población civil que a todas luces se está viendo ya, ¿no? Y hay escenarios de guerra en México por parte del gobierno y del Estado y los cubanos también tienen su cuña. Dicen, bueno, no podemos meternos porque estamos negociando con estos hijos, No, los Estados Unidos le están jugando a un escenario prebélico, por eso digo, por cierto, hay que verlo un poco más arriba, no tanto de buenas intenciones del presidente. Cada vez me quedo más después de todas estas reflexiones con lo que fue la frase inicial de Fernando, ¿no? Recordando aquella frase célebre de, pues, el hilo conductor para sacar esta madeja y entender por dónde van las cosas es bien clarito. Los Estados Unidos no tienen amigos, no hay ninguna buena voluntad, por más que quieran disfrazarla, son muy buenos en ese aspecto, no tienen amigos, tienen intereses. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en anunciar un acercamiento que de hecho pues puede quedar en cualquier otra cosa, pero al menos una distensión ahí, procurando generar una distensión con Cuba, pues de buena voluntad, no es por, como dicen, la burra no era arisca, los palos le hicieron. La experiencia nos ha enseñado que como tratar, negociar con Estados Unidos apostándole a la buena voluntad, pues es perder el rumbo completamente. Entonces yo creo que es correcto este análisis de percibirlo como, bueno, a ver por dónde van los intereses, y en base a esos intereses, como bien mencionabas en este último documento del comandante Fidel Castro, o sea, bueno, pues yo no les creo nada, dice Fidel, pero estamos ahí. Yo siempre cuando discuto estos temas con amigos en Estados Unidos, yo siempre digo, mira, somos vecinos, igual como cuando estás en un condominio y sabes que el de arriba es lo que es, y somos vecinos, no somos como pretendía Fox, ¿no? Decía mis primos, nuestros hermanos, nada, no tenemos ni culturalmente, históricamente, no tenemos económicamente, nuestros intereses son muy diferentes, nuestras identidades son muy diferentes, no podemos partir de las buenas voluntades, y yo creo que Fernando nos está, a mí al menos me está dando un punto, híjole, pues fuertísimo para análisis y para darle seguimiento al tema de la explicación de por qué la distensión hacia Cuba, cuando vemos precisamente la situación en torno, ¿no? Específicamente, no había visto, ¿no? Como internacional no había visto la perspectiva desde afuera, viendo a México dentro de ese contexto, y claro, por supuesto ahora parece mucho más claro después de lo que mencionas, ¿no? En estos escenarios tan violentos que tenemos en el país, en gran parte generados, yo diría que muy intencionadamente, porque esta operación no fue de a gratis, porque la capacitación de militares mexicanos en Estados Unidos, entre ellos al llamado Grupo Z, ¿no? Que al parecer cumplen una orden muy específica de ir y soltar a los demonios entre los grupos de narcos, romper pactos, romper acuerdos. Parece una política muy dirigida, ¿no? A generar una situación
de endurecimiento dentro de México, y bien lo mencionas, no lo había percibido, claro, si en México sucede una situación así, Cuba tendría que jugar un papel, ¿no? Y habría que hacer una delimitación ahí de daños. Puede ser también por ahí. Es muy interesante la tesis. Por eso ahí la frase de Porfirio Díaz también recobra vigencia. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Yo creo que debemos de, en ese sentido, tener muy claro, me encantó este punto que también mencionabas, Tocayo, que mencionaba también Fernando, de decir, bueno, puede ser diferente en realidad si nos tomamos como punto de referencia la historia misma de México, ¿no? Que no ha sido nada sencilla, por supuesto, ¿no? O sea, también como bien mencionabas, ¿no? El Adolfo López Mateos o el general Lázaro Cárdenas han jugado su papel ahí, y México ha tenido pues sus luces y sus sombras en términos de política internacional, pero definitivamente el apoyo a Cuba es un referente histórico nuestro, una parte de nuestra identidad que estamos perdiendo, y que este gobierno actual, ya sin darle muchas vueltas, aún con todo lo que tiene en contra de su imagen propia por los problemas internos, yo creo que es un punto válido a retomar, ¿no? Dentro de la arquitectura de su ideología, el PRI podría estar jugando mucho mejor sus cartas en el tema de acercamiento hacia América Latina. Lo hicieron empezando el sexenio, acuérdense de esa visita que hizo histórica, que fue muy significativa en su momento. Al final, al parecer, quedó en lo que muchos decían, ¿no? Que decían, pues es más bien nomás como para farolear y dar la impresión y romper ahí Sí, ¿no? porque no se aprovechó la última reunión del CELAC la semana pasada. No tan se aprovechó. Buenísimas oportunidades, y Sí. México las está perdiendo para reforzar y entrar ahí con un papel mucho más destacado, más definido, no nada más por ejercer de hermano mayor, sino porque definitivamente yo estoy convencido está en nuestro interés en todos los sentidos, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en todos los sentidos. México se beneficiaría de una mayor integración y una mayor participación, y por supuesto, como bien lo decíamos aquí, esa relación con Cuba es una cosa absurda, estúpida, que reneguemos de ella, o que pretendamos así como que darnos la vuelta y decir, no, pues hay que se hagan bolas, ahí parece que se están entendiendo, pues porque ya vimos que no es tan así, y dos, porque entonces nosotros, ¿de qué jugamos, no? Como bien decías, es crear una cuña ahí, y sobre todo el interés económico. Hay que investigar este tema. Yo creo que es muy importante el tema decía yo, del petróleo. Yo creo que en un siguiente programa nos abocamos al tema, porque nos ha dado muchas respuestas cuando vemos los temas de los conflictos internacionales, buscar el hilito conductor del interés petrolero o energético, ¿no? Sí, Tocayo, porque tiene razón Fernando, por eso hablábamos de los contextos. En el plano internacional, el bloqueo a Irán tiene similitudes con el bloqueo a Cuba a través de los 50 y tantos años. Claro, pues sí. El bloqueo a otras naciones. Las famosas líneas rojas. El bloqueo a Rusia actualmente. Es decir, ¿qué implicaciones tiene? ¿Por qué medio aflojan con Cuba? Porque todavía no se concreta nada, excepto lo que ya señalaste, las tarjetas de crédito, que pueden llegar de cierta cantidad de dólares. Creen que es un bocado. Sí, Piensa que fácil. una cosa, los Estados Unidos nunca han ganado una guerra. Ahorita tienen escenarios donde dices, bueno... Sí, bueno, ahora es que hay que ver también que no han, tal como percibo yo las políticas militares norteamericanas, es que no se plantean ni siquiera ganar o acabar las guerras, sino que los ven como negocios de mediano o largo plazo para la industria militar y fortalecer su economía. Sí. Pero el problema es que eso les genera una necesidad de seguir expandiendo. Ese modelo no es un modelo que, digamos, se pueda sustentar en una escala determinada. Si ya ganamos aquí, Irak, no, tienen que sostener la presencia ahí, porque si no ya no es negocio. O sea, no podrían cumplir con el discurso de tumbamos a fulanito porque lo consideramos negativo y nos retiramos. Todo lo que ha pasado en estos momentos con la OTAN, con Ucrania. Sí, en Ucrania Es yo creo que decir, también van a procurar meterse y mantenerse y quedarse ahí, no sé, cuando llegan es para quedarse. Establece un marco de cambio. Lo hemos platicado aquí, Betty, cuando hablábamos un poco sobre la historia de los Estados Unidos. Yo veo mucho una constante, ¿no? En estos hijos herederos
pues despotricaron y pelearon contra la madre patria, la Gran Bretaña, pero al final de cuentas son hijos de esa tradición, y cuando los vemos llegar a las costas de este continente y humildemente ocuparon lugarcitos ahí, todo eso, y después pues con medidas tan simples como regalarles cobijas infestadas de virus, ¿no? De viruela y de cuanta enfermedad pudieron a los indígenas, con el mismo Jefferson llorando a lágrimas, pero firmando el decreto para arrasar con los indígenas porque no eran productivos en el sentido que ellos tenían, y conquistar, dominar todo este territorio, ese expandirse hacia las otras costas. Cuando yo analizo la experiencia, lo que tuve, lo que vi yo en Irak, digo, pues es que es básicamente la misma mentalidad, es decir, Irak está precioso, no tiene un montón de recursos, lástima que esté lleno de indios en el sentido, de indígenas, en el sentido de habitantes locales, ¿no? Lo mismo que en Estados Unidos dijeron, pues están bien bonitas estas planicies, pero nos estorban los indígenas, los habitantes locales. Y volvemos a los intereses. Pues, Irak. Entonces yo creo que una Cuba sin cubanos o con cubanos domesticados, pues ese sería el objetivo. Y los medios pues, son varios. Ya no les está funcionando el bloqueo. Y ¿saben de qué me estaba acordando ahorita que mencionaba Fernando? Me acordaba mucho de este documento que fue muy importante y muy sonado al arranque del gobierno de Obama, que incluso ellos lo levantaron como una bandera, así como si es que nosotros ya vamos cambiando, ahora ya no somos los violentos de antes. Era el discurso de light footprint, el discurso de la huella ligera, ¿no? Pero que básicamente en lo que se ha trastocado es en una intervención más sofisticada, sobre todo en escenarios como el de América Latina. En América Latina vemos en todas partes la intervención norteamericana a lo más que pueden, pero siempre, ahí está el golpe de Estado en Honduras, ahí está el golpe de Estado en Paraguay, ¿no? Es a través de los locales, financiando a través. Entonces vamos a ver seguramente un empeño así durísimo de Estados Unidos por meter a Cuba a organismos de ayuda humanitaria, ¿no? Apoyos a la democracia, a la libertad de expresión, a las iglesias cristianas que ya están ahí metidas, todo eso, y meterle, y como bien decía Betty, ¿no? Y empezar a invadir como por el lado ideológico, ¿no? A través de la televisión, de la prensa, los cubanos de Miami, los cubanos norteamerinos ahí son expertos, en Colombia, América, en todas estas partes controlan esto. Yo creo que el escenario pinta un poco por ahí, ¿no? Pues sí. Es bastante interesante, ¿no? Y sobre todo porque la correlación de fuerzas en el mundo, pues no les favorece a los norteamericanos en estos momentos. Bueno, ya tenemos a China en Centroamérica. Eso es importante, como decía Raúl, si la maquinaria militar norteamericana ya tiene piratería a China. ¿Sí? ¿No? También ahí está inundado hoy de cada 3 guerras que se están librando, de cada 3 conflictos armados que hay en el mundo, 2 tienen armamento pirata. Es decir, que no sale por una ruta, digamos, viable dentro de lo reconocido por los Estados Unidos, ¿no? Y lo que más les preocupa, pues es eso, ¿no? Fíjate que eso que comentamos, ya hablamos de Putin viajando por América Latina. Ahora también la llegada del capital chino a América Latina. Ayer iba rumbo a Pekín Cristina Fernández a suscribir acuerdos por 2.300 millones de dólares. Ya se le vio de la torcedura de tobillo, ¿no? Así es. Es que mira, es que hablar del bloqueo cubano, del bloqueo norteamericano a Cuba, es que por fin, después de medio siglo, 53 años, 54. ¿De qué gravedad será que ha doblado la soberbia, la prepotencia, la dignidad de republicanos y demócratas para hablar por fin de que se acaba? ¿De qué tamaño será la presión para que lo que más les duele, digan, bueno, pues vamos a mediarlo ya, ¿no? Porque como dice Raúl al principio, no hay ninguna justificación, excepto por una declaración de guerra, para que ese embargo haya prevalecido tantos años, ¿no? Hay esta crítica que se le hace a la doble moral norteamericana en ese sentido, porque ¿y por qué tienes bloqueado? Porque es un gobierno comunista, a ver, espérame, ¿y China? Contrario a los derechos humanos. Dices, ¿y China? ¿Por qué si comercias con China? Vietnam. ¿Por qué comercias con Vietnam? ¿Por qué comercias?
¿por qué no tiene absolutamente ningún sentido ahí, ¿no? Y pero vemos el bloqueo que se le realizó a Irak, pues prácticamente más de 10 años previos a la caída de Saddam Hussein, y que fue dolorosísima también porque en primera instancia pues le pegó, por supuesto, a la cuestión médica, de salud, que tenía tan desarrollado que tenía Ni Irak, siquiera que era leche para ejemplo los en la niños. región, y en alimentos, ¿no? Que fue ahí sí funcionó como un elemento muy, muy desgastante, ¿no? Hablando de esto de los bloqueos y de esta, que es como una constante, ¿no? Esta política norteamericana, y pensando en las escalas, ¿no? También el bloqueo contra Cuba, al final de cuentas, ha sido costosísimo, ha sido dolorosísimo, no solo en lo pero al final de cuentas está más que demostrado que la cuarentena famosa que mencionabas, que anunciaba Kennedy, pues ya no fueron 40 días, ni 40 meses, ¿no? Ni 40 años. ¿no? Entonces, y no doblegó nada, sino que en muchos sentidos sirvió para fortalecer incluso los mismos anticastristas, pues dicen, bueno, pues es que en realidad parece que eso fortalece más las posturas, porque dejan claro quiénes son los malos, quiénes están causando el daño, ¿no? Ellos mismos reconocen, pues hay anticastristas que piden también el retiro del bloqueo, no todos son en bloque así, Claro. Algunos dicen, pues es que con eso se ve Estados Unidos queda muy mal parado dentro de Cuba, y mejor hay que dar un buen ejemplo, ¿no? Y hay que ver que la soberbia de estos sectores y el poder de estos sectores se ha impuesto a la misma sociedad norteamericana y a los intereses de la mayoría de la sociedad norteamericana, no nada más de los migrantes cubanos, sino que han sostenido un embargo por tantísimos años, tan absurdo y tan dañino, primeramente para la economía cubana, pero también incluso de rebote le ha pegado a la economía norteamericana. Han tenido pérdidas por esto, ¿no? A lo mejor no tan significativas dentro de la escala de la economía norteamericana, pero esta obsesión por el bloqueo y el control mundial, ¿no? La intervención de esta manera que los lleva ahora, de una manera impresionante, a pretender sancionar, a imponerle sanciones a Rusia, un país de completamente otra escala. Yo he tenido la oportunidad de vivir algunos años por aquellas tierras, de tener contacto directo, y a mí cuando escuché sanciones a Cuba, lo primero que me vino fue una carcajada, porque yo dije, esto lo único que va a hacer, y qué bueno, desde mi perspectiva, es que la mayoría de los rusos que todavía quedaban por ahí uno que otro, ¿no? Que en la oposición, que enamorados de Norteamérica, van a decir, espérame, o sea, ¿de qué quieres que jueguemos? El nacionalismo. ¿De qué nos quieres que juguemos nomás de materia prima? Y calladitos se ven más bonitos. Está generándole un apoyo a Putin, y al mismo Putin lo está generando, porque yo lo he visto evolucionar políticamente, una claridad de visión, ¿no? Ese desencanto que tienen hacia el occidente y esa visión que se está generando, le está generando una posición sólida allí, ¿no? Y tratar de pretender bloquear a un país que tiene como orgullo el haber resistido, ¿no? El bloqueo a San Petersburgo, a Leningrado, ¿no? Que tiene el orgullo de haber derrotado a los nazis, ¿no? Al costo sí elevadísimo de 27 millones de vidas. Que liberó a los judíos en el pretender pegarles a ellos con los recursos que tienen y con la vecindad, ¿no? Con la vecindad, la tremenda frontera, mayor frontera con China, con toda la parte asiática, ¿no? Es completamente absurdo. Se entiende como una intención hasta desesperada. No sé si estén de acuerdo conmigo. Yo lo veo de repente como desesperados al ver el acercamiento y la buena relación que se estaba tejiendo con otro gigante, con Alemania, ¿no? Con el resto de Europa, que pues básicamente es Alemania a la cabeza, y los demás ahí marchándole un poco al son. Y entonces tratar desesperadamente de meter una cuña ahí, que ahora es Ucrania, apostándole a quienes, ¿no? A los nazis, a los fascistas, que no me sorprende. O sea, es espantoso, es terrible, pero no es sorpresivo
si vemos a quienes le ha apostado Estados Unidos en Irak, ¿no? Ahorita con el discurso del famoso ISIS, que es una creación netamente norteamericana, a través de Arabia Saudita y sus aliados. ¿A quiénes le apuesta? Le apuesta a la ultraderecha del Islam, ¿no? ¿A quién le apuesta en Cuba? Le apuesta a la ultraderecha terrorista, ¿no? Y en América Latina siempre le ha apostado a la ultraderecha y a los duros, ¿sí? Entonces, pretende meter esa cuña ahí y avivar las tendencias fascistas en Europa, ¿no? Para aislar a Rusia. Pero aislar a Rusia yo lo veo como una tarea imposible. El mundo se va a acabar y los rusos van a seguir ahí. Han sido estados siempre. Tienen todas las riquezas necesarias para subsistir. Entonces, yo creo que esta teoría de los bloqueos y de las sanciones y el asumirse como el policía mundial, siendo la potencia militar más grande del mundo, que ni sumando el resto de los ejércitos le alcanzan al presupuesto norteamericano, aún así es muy pretencioso. Y yo creo que la exigencia del retiro del bloqueo debe de ser permanente y constante y no negociable, en el sentido de no te tengo por qué dar nada a cambio de que me quites el bloqueo, porque simplemente tu bloqueo es criminal, ¿no? Yo creo que vamos a ver algo en abril, en la Cumbre de las Américas. Pues eso es. Pero además, yo quiero en estos momentos, antes de que termine el programa, si ustedes me lo permiten, hacer un reconocimiento a la diplomacia cubana, al gobierno, a los comandantes, a Fidel Castro, a Raúl Castro, por la dirigencia, por el Partido Comunista Cubano, pero destacar que esta diplomacia ha llegado fundamentalmente a las organizaciones cubanas. En el caso de las mujeres, que yo he tenido contacto con ellas, hacer un reconocimiento a la Federación de Mujeres Cubanas. Ha tenido un papel importantísimo en la defensa de la revolución, sus mujeres que han sido extraordinariamente valientes y combativas, y desde luego que impulsan organizaciones mundiales como la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que destacar, que creció el pueblo cubano, crecieron sus organizaciones, creció su gobierno ante la agresión tan directa del imperialismo, que está a 90 millas, ¿no? Y desde luego, pues, agradecerles a ustedes que hayan estado aquí. Aunque todavía no viene la guillotina, por aquí no la traen, Isabel, yo creo que pudiéramos sintetizar de alguna manera, redondeando, ¿no? Al final de cuentas, a mí me gustaría, si me permiten, así como una breve reflexión, conclusión, retomar lo que dices, Betty. Cuba, estando a unas cuantas millas de las costas de Estados Unidos, ha sido, ante todo, creo yo, independientemente de luces y sombras, creo que ha sido un referente de dignidad y de identidad, ¿no? Que creo que para América Latina, después de la caída del socialismo de corte estatal el socialismo real en Europa, sí, socialismo real en Europa, a mí me dejó sorprendido cuando hice aquella visita a Cuba hace algunos años y le preguntaba al doctor Suárez, un politólogo reconocido en la isla, le preguntaba, bueno, y si ya todo el mundo abjura de Marx y de Lenin, ustedes, y él dice, bueno, pues nosotros creemos que como conocimiento sigue siendo una herramienta fundamental, pero es que además nuestras luchas y nuestra identidad no vienen de ahí. Dije, caray, barajémela más despacio. No, porque es bien fácil de entender, porque nuestro referente es Martí, pero más allá de Martí está Bolívar, está Hidalgo en México, está la Revolución Mexicana, hay mucha historia en América Latina, una lucha constante, ¿no? Desde los levantamientos de Tupac Amaru, hay mucha historia, y es lo que somos.
Y bueno, este conocimiento, estas herramientas de la ciencia, de la sociología, de la economía, de la política, pues son lo que son, pero nosotros somos lo que somos. Somos latinoamericanos, somos cubanos, somos latinoamericanos, y por eso no podemos dejar de serlo, ¿no? O sea, en Europa pasan cosas, tienen su historia, tienen sus razones, habrá que estudiarlo, analizarlos, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que convertirnos en otra cosa, sino en lo que somos. Entonces, Cuba sigue siendo un referente muy importante, un país hermano, como bien mencionaba Fernández, la relación con Cuba y México es algo que está hasta a nivel genético, si se quiere. Debemos de trabajar en ella, creo yo, y debemos de apoyar a Cuba en este proceso de reforzamiento de sus posiciones, ¿no? Defensa de su derecho, ¿no? A un desarrollo y a un camino, y dentro de eso debemos decir, bueno, y nosotros como mexicanos, ¿qué cartas estamos jugando y qué papel vamos a jugar en todo esto, ¿no? La política exterior nuestra, mexicana, está obligada, creo yo, moralmente a retornar por sus fueros. Tenemos yo creo que esa posibilidad, esa capacidad, la estamos dejando ir, ¿no? Ahí están esos escenarios, dice Betty, viene la próxima cumbre, ¿no? Ahí debemos, yo creo que de entrar, y de entrar ya con una idea clara, no nada más ahí como sacando el bulto, ¿no? Yo creo que ese es un papel indigno para México, ¿no? Sí, claro, y atendiendo un poco también las cuestiones energéticas, y ni qué decir del turismo, ¿no? Porque deja que la isla despierte, ¿no? Y ahora Cuba tiene un despegue económico muy interesante en algo que han llamado turismo médico, ¿no? Hay mucho flujo migratorio, mucha gente, muchos sectores de población de altos recursos yendo a Cuba a atenderse de algunos malestares que por acá no les dan el clavo. no les dan, pero sobre todo la cúpula empresarial y la cúpula política de este país se atiende allá, y eso por lo menos va a generar un punto de acuerdo por la simpatía de Caizané, ¿no? Si no es por la parte ideológica o política, que la veo yo muy difícil porque no da para tanto, sí por lo menos esta simpatía de que ahí me ayudaron a sanar cáncer o a sanar la diplomacia de la de salud, a pie, ¿no? La sí, diplomacia ¿no? de nivel de cancha. Mucha la que ha prevalecido durante todos estos años de relaciones diplomáticas con ellos, independientemente de nuestros pueblos, ¿no? Y por otro lado también esta diáspora que sucedió, lo mismo pasó con, eso es un tema que habría que analizar con cuidado, cuando los chinos invaden Tíbet, promueven y contaminan o expanden el budismo por todo el mundo, y ahora con las creencias cubanas lo mismo, ¿eh? También tienen una... A mí me impresionó, perdón, encontrarme con un Uruguay tan europeo, tan blanquitos, ellos tan, ¿no? Socialdemócrata, eso, y tan profundamente santero, claro. no, y ellos tienen su propia historia, pero también tiene mucho que ver la relación claro, con Cuba, Venezuela, ¿no? Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, creciendo, México, ¿no? Pues date una vuelta ahorita por el mercado de Sonora y vas a ver la gran cantidad de productos exportados de Cuba que tienen que ver con su religión. Entonces también cuenta, que la chica que hace el artículo, la señora que hace el artículo, que tome como referencia el 12, el día de San Lázaro en Cuba. Sea importante que lo recalque como un punto, Babaluayé, claro. Punto nodal para darle entrada. Un oricha que te ayuda a la salud. Babá es el oricha de la salud, ¿no? Y decía Betty, ¿cómo no puede ser posible que la gran dignidad y fortaleza y furia de sus mujeres, cuando los colores de su bandera son los de una diosa de ellos que se llama Yemayá, el azul con blanco, por supuesto? Y cómo renunciar a la posibilidad de estudiar la identidad del pueblo cubano con su dirigente máximo, Fidel, cuando en una plaza de la Revolución se le pasa una paloma en su hombro y dicen, ahí está Changó. Bueno, entonces son cosas que pesan, y en un momento dado tiene. ¿Por qué nunca fue destruida Cuba por un huracán? Y todos eran desviados a las costas norteamericanas, que para quien los
O el asunto del asesinato de Kennedy, cuando decías intercambio de informaciones, es advertido el servicio secreto norteamericano de la muerte de Kennedy, porque un babalao así lo vio en su oráculo. Por eso los primeros culpables o los primeros sospechosos de la muerte fueron ellos. Sí, son cosas interesantes que ahora se desclasifican y que uno puede leer ahí de forma muy marginal en los medios, ¿no? Pero sus creencias son también de una calidad de exportación que hacen que se refuerce la simpatía hacia ese pueblo. Por eso los Estados Unidos creo que tienen algo de mucha presión al claudicar en su necedad y en su soberbia, una cuestión de tanta dignidad de mantenerlos bloqueados. Han dicho no, pero yo pienso que hay algo de mucho peso, como cuando con tu pareja hay una cuestión de negociación extra, que tú ya traes algo sucio y dices voy a negociar con ella porque ya me cachó. Muy bien. Bueno, pues prácticamente estamos finalizando este programa. Quiero agradecer desde luego a Raúl Fajardo, a Fernando Silva, a Raúl Paz, que nos hayan dado la oportunidad de estar en este programa de Pulso Internacional y desde luego espacios de diálogo de mujeres insurgentes. Gracias. Sí, los vamos a comprometer a que regresemos, le demos continuidad a este debate, este tema. Pudimos puntualizar cosas muy interesantes. Así es. Que tenemos materia para investigar. Sí. Pásela bien, nos vemos el día de mañana en punto de las 11. Gracias.